Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida y espero que se sientan como en casa. Para todos los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su lealtad y por acompañarme en cada nueva aventura. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, un universo que siempre nos regala historias apasionantes y personalidades que capturan nuestra atención de inmediato. Y cuando hablamos de estrellas turcas, es imposible no pensar en dos nombres que han estado resonando con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a hablar de ellos y de un rumor, o más bien de una confesión, que ha encendido las redes sociales y a todos los fans. El titular lo dice todo y es precisamente sobre eso que girará nuestro vídeo de hoy. Hande Erçel confiesa: Kerem y yo tenemos una conexión especial. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de * suscribirse * que ven por aquí abajo. Al hacerlo, se unirán a nuestra comunidad y se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de noticias, análisis y contenido exclusivo que sé que les encantará. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subimos. Prometo que valdrá la pena. Ahora sí, prepárense porque vamos a desmenuzar esta confesión y explorar todo lo que rodea a esta posible y muy esperada relación. Todos sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su química en la serie Sen Kalkam. Su complicidad en pantalla era tan palpable, tan magnética, que era imposible no preguntarse si esa chispa trascendía las cámaras. Y para ser honestos, creo que todos los que seguimos sus carreras, o simplemente disfrutamos de su trabajo, fantaseábamos con esa posibilidad. La serie fue un fenómeno global y sus protagonistas, Hande y Kerem, se convirtieron en ídolos para una generación. Sus personajes, Eda y Serkan, vivieron una montaña rusa de emociones, desde enemistad hasta un amor avasallador, y los actores se metieron en la piel de estos roles de una manera tan convincente que la línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa para los espectadores. Recuerdo perfectamente la ola de comentarios en redes sociales, los foros dedicados a la pareja, las ediciones de vídeo que recreaban momentos de su supuesta vida privada. Era una locura, y una locura hermosa. Y es precisamente en ese contexto donde surge esta confesión de Hande. La frase "Kerem y yo tenemos una conexión especial", pronunciada por ella misma, ha sido como una bomba de relojería para los medios y para los fans. No es una simple frase, es una validación, una confirmación, aunque sea sutil, de que lo que veíamos en pantalla o lo que sospechábamos tenía una base real. Esta declaración no apareció de la nada, por supuesto. Viene después de meses, incluso años, de especulaciones, de avistamientos juntos, de interacciones en redes sociales que alimentaban constantemente los rumores. Imaginen la presión que deben haber sentido Hande y Kerem. Estar bajo el escrutinio público constante con millones de ojos pendientes de cada uno de sus movimientos. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier fotografía compartida se analizaba con lupa. Y es en este escenario donde Hande ha decidido dar un paso adelante, no con un anuncio grandilocuente, sino con una afirmación que para muchos es tan poderosa como cualquier declaración oficial. Analicemos un poco la frase en sí. Conexión especial. ¿Qué significa eso exactamente? En el mundo de las relaciones, conexión especial puede abarcar muchas cosas. Puede ser una amistad profunda, una afinidad intelectual, una comprensión mutua que va más allá de lo superficial. O por supuesto puede referirse a algo más romántico, a esa chispa que enciende la pasión, a ese sentimiento que te hace sentir que has encontrado a alguien que te entiende de una manera única. Dado el contexto de su relación pública y la intensidad con la que los fans han esperado esta confirmación, es muy probable que Hande se refiera a un nivel de intimidad emocional y, quién sabe, tal vez romántica, que trasciende la amistad. Y es que, seamos honestos, la forma en que interactúan, incluso cuando no están actuando, ha sido siempre digna de mención. Las fotos que comparten, los comentarios que se dejan mutuamente en Instagram, los eventos a los que asisten juntos, todo suma. Los fans, con su aguda intuición, han sabido leer entre líneas, y esta confesión de Hande para ellos es la cereza del pastel. Es la validación de sus sospechas, la confirmación de que esa magia que veían en la pantalla tenía un eco en la vida real.
Además, pensemos en el momento en que se produce esta confesión. A menudo las celebridades optan por mantener su vida privada lo más reservada posible. Sin embargo, en este caso parece que Ande se siente cómoda compartiendo este aspecto de su vida con su público. Esto podría indicar una etapa de madurez en su relación, donde ya no sienten la necesidad de esconderse, o tal vez, simplemente, la intención es ser un poco más transparentes con aquellos que los han apoyado tanto. Podríamos especular sobre el impacto que esta declaración tendrá. Sin duda, las redes sociales explotarán. Los titulares de los periódicos y las revistas digitales se llenarán de la noticia. Los fans crearán incontables memes, fanfics y vídeos celebrando esta confirmación. Y por supuesto, habrá quienes sigan analizando cada detalle, buscando pruebas adicionales de su amor. Pero más allá del frenesí mediático, lo que realmente importa aquí es la autenticidad. Si Ande Erçel siente que tiene una conexión especial con Kerem Bürsin, y se siente lo suficientemente cómoda como para decirlo, eso es lo más valioso. Es un testimonio de la relación humana, de cómo dos personas pueden encontrarse y formar un vínculo significativo. Y en el mundo del entretenimiento, donde a veces las relaciones parecen efímeras, una conexión real y duradera siempre es algo que inspira. Analizando las posibles razones detrás de esta confesión, podríamos pensar que es una forma de agradecer el apoyo incondicional de los fans. Después de todo, el éxito de Senkalkapm no habría sido posible sin ellos. Al compartir esta conexión especial, Ande les está diciendo que su apoyo no ha sido en vano, que esa energía que ellos enviaban se ha traducido en algo real y significativo en la vida de sus ídolos. Otra perspectiva es que Ande y Kerem están, quizás, en un punto de su relación donde desean ser un poco más abiertos. Las especulaciones constantes pueden ser agotadoras, y a veces, la mejor manera de lidiar con ellas es abordarlas directamente, sin necesidad de dar todos los detalles. Con esta frase Ande abre la puerta, pero deja el resto a la imaginación, permitiendo que los fans interpreten lo que deseen, siempre dentro de los límites de lo que ella ha revelado. Es importante recordar que aunque los famosos son figuras públicas, también tienen derecho a su privacidad. Las relaciones son personales y la forma en que deciden compartirlas con el mundo es una decisión muy personal. En este caso, Ande ha elegido compartir un fragmento, una pincelada de lo que siente, y eso es precisamente lo que la hace tan intrigante. No nos da toda la información, pero nos da lo suficiente para alimentar nuestra curiosidad y nuestro afecto por ellos. Los fans, por su parte, reaccionarán de diversas maneras. Algunos estarán eufóricos, gritando a los cuatro vientos que tenían razón. Otros, quizás, sentirán un poco de decepción si esperaban una declaración de amor eterno. Pero creo que la mayoría de los verdaderos admiradores de Ande y Kerem apreciarán la honestidad y la apertura que Ande ha demostrado. Esta confesión también nos habla de la evolución de la relación entre Ande y Kerem. A lo largo de los años, hemos sido testigos de cómo su vínculo se ha fortalecido. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, cómo celebran los éxitos del otro y cómo se consuelan en los momentos difíciles. Esa complicidad que nació en el set de grabación parece haberse convertido en una amistad sólida, y quizás, algo más. La belleza de esta confesión reside en su sutileza. Ande no ha dicho, estamos enamorados o somos pareja. Ha utilizado una frase más ambigua pero cargada de significado, tenemos una conexión especial. Esta ambigüedad es intencionada, estoy segura. Permite que la relación evolucione, que los fans sigan ilusionándose, pero sin comprometer a ninguno de los dos a una declaración que quizás aún no estén listos para hacer públicamente, o que simplemente no quieren hacer en esos términos. Y es precisamente esta conexión especial la que ha cautivado a tantos. Es esa chispa que hace que las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real, sean tan atractivas. Los humanos somos seres que anhelamos el amor, la conexión, y cuando vemos a dos personas que parecen tenerlo, es natural que nos entusiasme. Ande y Kerem, con su carisma, su talento y esa supuesta conexión especial, se han convertido en un modelo a seguir para muchos, un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y florecer bajo la luz del éxito. Ahora, para concluir, amigos, quiero resumir brevemente los puntos clave de nuestro vídeo de hoy. Hemos analizado la reciente confesión de Ande Erçel sobre su conexión especial con Kerem Bürsin, la cual ha encendido las redes sociales y alimentado aún más las esperanzas de los fans. Hemos explorado el significado de esta frase en el contexto de su relación,
la influencia de su química en Senkalkapm y la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo. También hemos reflexionado sobre la posible evolución de su vínculo y la forma en que esta declaración podría impactar su relación con el público. En definitiva, esta confesión, por sutil que sea, es un paso importante. Es una ventana a la intimidad de dos de las estrellas más queridas de Turquía, y un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay personas reales con sentimientos y conexiones significativas. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hoy y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí, y espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la confesión de Andercel? ¿Creen que es un indicio de algo más romántico? ¿Han sido siempre fans de Hande y Kerem? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas siempre enriquecen nuestro contenido. Y para aquellos que han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Si este vídeo les ha parecido interesante e informativo, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Estamos construyendo una comunidad increíble y me encantaría que formaran parte activa de ella. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido fascinante. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.